Bueno, buenas noches con todos. El tema que vamos a ver el día de hoy corresponde a una disciplina filosófica llamada la estética. Primero, ¿qué es la estética filosófica? Es una disciplina, o también en algunos textos lo vas a poder encontrar como rama de la filosofía. Y déjame comentarte también que es una rama de la filosofía muy reciente, muy contemporánea. Es decir, que se inauguró hace más o menos unos 400 años atrás. O sea, como disciplina se inauguró hace unos 400 años atrás. Se inauguró en el siglo XVIII con un personaje llamado Immanuel Kant. Él es el padre de la estética, pero tú miras, pero reflexiones sobre el arte, sobre la belleza, que eso no ha habido desde la antigüedad. Correcto, correcto, eso ha habido desde la antigüedad. Pero la disciplina filosófica como tal la disciplina filosófica como tal se inaugura en lo que vendría a corresponder en el siglo XVIII. Eso es algo que se debe de tener en cuenta. La disciplina como tal de filosofía se inaugura en lo que vendría a ser el siglo XVIII. Y en ese sentido, esta disciplina filosófica va a tener como padre a Immanuel Kant. Kant va a tener un librito que se llama La crítica del juicio. En esta obra llamada La crítica del juicio le va a dar un estatus o le va a dar, por así decirlo, una jerarquía a la disciplina filosófica de la estética. Y en ese sentido va a organizarla en una forma de sistema, la va a estructurar con conceptos como lo bello, como por ejemplo conceptos del sentimiento, etcétera. Y en ese sentido, es por ello que a Immanuel Kant se le puede considerar el padre de la estética moderna. Ahora, también tener en cuenta otro aspecto, de que la reflexión estética, es decir, la reflexión con respecto a lo bello, al sentimiento de lo agradable, lo desagradable, lo bonito, lo feo, esa reflexión se ha dado desde los inicios de prácticamente de la humanidad, siempre ha habido esa reflexión. Ahora, esta disciplina filosófica, como te dije, en algunos textos, en algunos manuales también lo vas a encontrar como rama de la filosofía. ¿Qué va a hacer? Va a reflexionar todo lo concerniente al arte y a lo bello. Ojo, la palabra bello en griego, se traduce como kalos, kalos. De ahí que los griegos hablaban bastante del estudio de la calología. ¿Qué es la calología? Vendría a ser simplemente el estudio de lo bello. Es decir, cómo es que van a concebir a la belleza. Porque sabemos de que a lo largo de la historia, lo bello no siempre se ha tenido una misma concepción, sino que ha ido variando la concepción de la belleza a lo largo de la historia. No es lo mismo, por ejemplo, para un peruano Machu Picchu, que lo puede considerar netamente bello porque forma parte de su patria, que para un extranjero, que simplemente lo puede ver ya como un lugar más turístico al que hay que visitar y conocer, nada más. De ahí que la reflexión con lo bello se va a encargar la calología, que ojo, también está muy relacionado a la estética. Bueno, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Para ello les he preparado una especie de conceptos, les he preparado una especie de marco teórico, ¿no? Es decir, de que prácticamente lo que vamos a ver son los conceptos necesarios para poder entender esta disciplina. Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que el día de ayer vimos una disciplina que se llama la nociología, que se encargaba del estudio del conocimiento. Habíamos dicho de que para que se pueda generar el conocimiento en el ser humano es necesario tres elementos: el sujeto cognoscible, el objeto cognoscente, que el objeto es decir que se deja ser conocido, y la representación mental que tiene el sujeto al momento de captar las cualidades del objeto. De ahí que el conocimiento, habíamos comentado el día de ayer en la clase de nociología, se puede decir que es la relación entre un objeto y un sujeto y la representación mental que éste genera. Ahora, en el arte va a ser algo, bueno, en la estética va a ser algo similar. Va a haber un sujeto, un objeto y una vivencia estética, una vivencia estética. Pero habíamos comentado también ahorita de que la disciplina filosófica de la estética se va a encargar más que todo de reflexionar también con respecto al arte, no solamente a lo bello, sino también al arte. Ahora, vamos a ver que el concepto de arte también ha variado a lo largo de la historia. Por ejemplo, hoy en día yo te hablo de arte. Tú lo relacionas más que todo con un proceso de creación, con algo que tenga que ver con un talento, con un don creativo, ¿no? De un sujeto llamado el artista. Ya, ese es tu concepto contemporáneo de hoy en día de arte, pero ese concepto de arte, por así decirlo, no siempre ha sido ese el concepto en la historia, sino que ha tenido otros conceptos.
Te comento de que la palabra arte deriva del griego tecné. Y la palabra arte en latino, es decir, que los romanos lo utilizaban como ars. Ahora, ¿qué significa tecné y qué significa ars? Mira, ambos, tanto los griegos entendían al arte como tecné y en el caso de los romanos lo tenían al arte como ars. ¿Qué es el ars y qué es la tecné? La tecné se traduce como técnica, como técnica. De ahí que los griegos entendían al arte como una forma de técnica, como un saber hacer, un saber realizar algo, un saber realizar algo de manera productiva y por medio de nuestra razón. Ese era el concepto de arte en la antigüedad. Y en el caso de ars, de los romanos, los latinos, entendían el concepto como una especie, algo similar a los griegos, como una técnica, pero esa técnica además estaba, por así decirlo, eh, metodizada. ¿Por qué? Porque era como una especie de habilidad en la cual tú podías realizar algo por una serie de pasos secuenciados. De ahí que el arte, los romanos, era como una especie de habilidad. De ahí que el concepto de arte ha ido variando, ¿no? Pero el concepto clásico, antiguo, es ese. El arte se le puede entender como técnica, como un saber hacer productivo de algo, como un oficio. De ahí que, por ejemplo, si tú agarras textos de la antigua Grecia de arte o manuales de estética de arte, vas a poder entender también de que van a decir, por ejemplo, el arte de la escultura, el arte de la pintura, el arte de la música, pero no solamente ello, sino que vas a encontrar textos como, por ejemplo, el arte de la medicina. Déjame comentarte de que los griegos consideraban a la medicina como un arte, lo llamaban el arte de saber curar las enfermedades. De ahí que el concepto de arte era más ampliado en los griegos. Bueno, también tenía que ver, como te digo, con las técnicas, como por ejemplo la construcción de casas, lo que hoy en día vendría a ser la arquitectura, la ingeniería civil y otros más. Mira, hoy en día la ingeniería civil está relacionada con cuestiones científicas, matemáticas, pero en ese tiempo era visto como un arte. Ahora, como aquí está, el concepto de arte en esas épocas era el saber hacer, racional y metódico, lo que hoy llamamos técnica u oficio. Arte como habilidad productiva y talento creativo. Acá solamente te he puesto dos conceptos, el arte como habilidad productiva y como talento creativo. Hay otros más, si es que tú revisas manuales de estética y otros más. De ahí te voy a comentar una bibliografía o un libro que tú podrías leer para iniciar dentro del campo de la estética, porque si yo te recomiendo directamente, vea los libros de filosofía, como por ejemplo, léete La crítica del juicio, no vas a entender nada. De ahí que es necesario, por lo general, manuales de introducción a la estética para abordar esta rama de la filosofía. Primero, para hablar de arte tendremos que hablar de conceptos, de estos conceptos que ves aquí. El artista, la obra de arte y la creación artística. ¿Quién es el artista? Es la persona, ¿no? La persona, el individuo, el sujeto, que por medio de capacidades necesarias, una disposición necesaria, va a transformar la materia, va a manipularla, va a transformarla y va a crear, va a crear. Se dice que en el proceso de creación del artista, el artista no solamente transforma la materia creando algo, sino que también a su vez se transforma a sí mismo, como una forma de elevar su producción de arte, pero también a su vez él se eleva a sí mismo, porque el acto creativo involucra realmente aspectos que no cualquiera lo tiene, ¿no? Porque no cualquiera es artista. De ahí que, bueno, la creación artística, que es el producto de lo que ha elaborado el artista, se puede entender así, como una operación activa sobre el mundo, gracias a la cual es construida un objeto estético específico, que es la obra de arte. Y bueno, en ese sentido también hay características, ¿no? Las características que tiene que tener la creación de la obra de arte son tres en esenciales, que eso lo van a encontrar en cualquier manual de estética básica. Para que se pueda crear una obra de arte, tiene que haber tres características esenciales. Mira, primero es que el artista, antes de crear, antes de realizar, antes de concretizar la obra de arte, tiene que tener una idea en su cabecita, una idea, es decir, una noción de lo que va a realizar. Esa idea, esa noción de lo que va a realizar, se le conoce como un vivir imaginario, distinto de lo real y cotidiano. Es decir, más claro, el artista tiene un universo en su cabecita, en su imaginación, que va a crear, que va a plasmar en la obra de arte, en la materialidad. Esa es, bueno, una característica que tiene que tener la creación artística. Dos, el artista opera sobre el mundo para construir un objeto que sea capaz de hacer aparecer otro universo. En otras palabras, ¿qué es lo que te está diciendo con esto? Que mira, el artista es un sujeto activo. ¿Por qué? Porque va a actuar. ¿Actuar sobre qué? Sobre la materia que va a transformar, sobre la materia que va a crear. De ahí que
vas a construir un objeto que sea capaz de aparecer otro universo. Más claro, lo que va a hacer el artista en el fondo es plasmar su subjetividad, plasmar su mundo interno, plasmar su universo imaginario. Lo va a plasmar como en una obra de arte. De ahí que la obra de arte también refleja mucho de lo que ha querido decir la persona, el cómo ha vivido, su personalidad, etc. Y bueno, como te he dicho aquí, el artista expresa la personalidad y también el contexto social. Una obra de arte muchas veces está ligada a la clase social en la cual tú has vivido, está ligada también al contexto. Y muchas veces también se dice que las obras sociales pertenecen a una ideología dominante. ¿A qué me refiero con esto? Mira, en la antigüedad el arte, por ejemplo, en la antigua Grecia, era solamente para los aristócratas, es decir, que era solamente para la clase alta. ¿Tú crees que los esclavos podían en alguna medida apreciar las esculturas artísticas? No, no podían apreciar ello. En ese sentido, el arte era solamente para una clase privilegiada. Los esclavos eran considerados como objetos en la antigua Grecia. Y en ese sentido, el arte solamente representa a una ideología dominante. Bueno, ahora, ¿qué es la obra de arte? La obra de arte, como te lo dije, es todo objeto creado por el artista, que va a variar. Pueden ser canciones, esculturas, novelas, danzas, pinturas, etc. Ahora, tenemos aquí una clasificación de las artes. En todo manual de estética, por lo general, vas a encontrar esta clasificación. Las obras de arte se clasifican en dos. Por un lado tenemos a las artes útiles y por otro tenemos a las artes bellas. Mira, clasificación en dos. Artes útiles, artes bellas. Artes útiles, artes bellas. Las artes útiles también son llamadas artesanías. Y en el caso de las artes bellas, bueno, simplemente se le llama así. ¿Por qué te comento esto? Esa es una clasificación muy general, que la vas a encontrar no solo en cualquier manual de estética, sino también muchas veces en los propios libros de arte. En los propios libros de arte las vas a encontrar. Ahora, esta clasificación es muy general. Ahora, ¿quiénes se encuentran en las artes útiles? Las artesanías, que prácticamente tienen como objeto construir instrumentos para operar sobre la realidad, ¿no? Mira, un ejemplo de ello, aquí están todas las artes que te comenté antes. Como estas artes útiles, como su mismo nombre lo dice, o sea, qué tienen de característica en común estas artes útiles? Que van a generar un beneficio, satisfacer necesidades humanas en el fondo, es decir, generar consecuencias beneficiosas para la población. Estas artes útiles se van a caracterizar por eso. Ahí tenemos la albañilería, la ingeniería civil, la arquitectura, la herrería, la medicina, etc. Ahora, en el caso de las artes bellas, ahí sí es un poquito, por así decirlo, como que más trascendente. ¿Por qué trascendente? Porque quieren ir más allá del mundo concreto, quieren ir más allá del mundo material. Estas artes, en algún sentido, como que quieren escaparse, fugarse de la realidad y crear, en un sentido, algo que sea más allá de lo fáctico. Y bueno, aquí tenemos a la literatura, la música, la pintura, el teatro, la danza, el cine y la escultura. Comentarte de que el cine es una arte bella la más reciente. Recordemos de que el cine es la arte bella que prácticamente el siglo pasado nomás surgió, el siglo XX. Es el arte más reciente y de todas, la más antigua de todas estas es la pintura. Te lo comento simplemente para que le tengas en cuenta la cronología de cómo a lo largo del tiempo tenemos a la más antigua y a la más reciente. Ahora, vamos a ver sobre la estética. Como te dije antes, cuando vimos la clase de conocimiento, te había comentado, la clase de nociología, o también llamada teoría del conocimiento, te dije que había tres elementos necesarios para que se pueda formar el conocimiento. Sujeto cognoscible, objeto cognoscente y la representación. Algo similar es aquí. Tiene que haber un sujeto que va prácticamente a experimentar una especie de sentimiento, de vivencia estética. Va a haber un objeto que le va a producir ello, un ente de la realidad que le va a producir ello. Y va a haber la experiencia como tal, la vivencia estética. De ahí que, ¿qué es la vivencia estética? Es la experiencia valorativa, que tiene todo hombre en un contexto social. La experiencia o actitud estética está vinculada con el desarrollo económico, político y social de la comunidad a la cual pertenece el individuo que aprecia el objeto. En otras palabras, como te dije, la vivencia estética
va a estar ligada muchas veces, una, en el tiempo en el que has nacido, dos, la clase social a la que perteneces, y tres, también va a estar ligado a tu vivencia personal, al cómo tú has vivido. Por ejemplo, ¿tú crees que una persona que de repente está metida mucho en el campo de las letras, de la literatura, la filosofía, de la sociología, la historia, a diferencia de una persona que simplemente de repente no tiene nada de estudios de letras, ¿cuál de los dos va a tener una mayor comprensión de arte con respecto a sus vivencias? De repente tal vez un poquito, aquella persona que sabe un poco más de letras va a tener una mayor comprensión de arte y de ahí que va a tener una mayor vivencia estética. En cambio, la persona que de repente desconoce un poco más de esas cuestiones de arte va a tener una menor vivencia estética. De ahí que también la vivencia estética está ligada a las cuestiones personales, individuales, a nuestras vivencias, ¿no? Personales. Bueno, como te dije, sujeto, objeto y vivencia estética. Ello es necesario para que se pueda dar esta disciplina. Ahora, por ejemplo, en axiología te cuento, hay una disciplina filosófica que se llama la axiología. Axio significa valor, logía significa tratado o estudio. Hay una disciplina filosófica que se encarga de estudiar el valor de las cosas. Sin embargo, hay un tipo de valor que es esencial para esta disciplina que estamos viendo ahora, que es la estética. Eso vendría a ser el valor estético. Hay diversos, hay múltiples, hay plurales valores estéticos. No es que solo hay uno. Aquí te menciono algunos de ellos. Mira, está lo bello y lo feo, lo hermoso y lo horrible, lo trágico y lo cómico, lo agradable y desagradable, el placer y displacer, lo bonito y lo horrendo, etcétera. Esos son algunos, solamente te he puesto algunos valores, los más principales, los más importantes, que vendrían a ser los valores estéticos. Ahora, de todos estos valores, tú miras, ¿cuál es el más importante? En esta disciplina filosófica, la estética, el más importante es la belleza. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, no todos los filósofos han concebido la realidad de la misma manera. Y como no han concebido la realidad de la misma manera, entonces no todos los filósofos van a tener una definición misma de estética, sino que la definición de estética y de bello va a variar. Ahora, esta definición de belleza es dinámica. ¿Por qué? Es dinámica porque no se mantiene con el tiempo, sino que es cambiante, como te lo digo. Ahora, de ahí que la belleza se puede decir, se podría decir de que es un valor de carácter histórico y social y nos permite determinar nuestra experiencia estética. Es decir, de todos los valores que te he mencionado aquí, de todos los valores estéticos, ¿cuál es el que vamos a analizar el día de hoy? Solamente la belleza, la belleza. Porque es una clase de introducción a la estética, analizar cada valor, analizar el contexto de cada valor, por así decirlo, demandaría más tiempo, y eso ya sería para un curso de estética. Ahora, te comento, mira, aquí están algunas definiciones de lo bello, pero antes de eso, hagámonos esta pregunta. ¿De quién depende lo bello? ¿Del sujeto o del objeto? ¿Dónde se encuentra la belleza? ¿En el sujeto y en sus capacidades que tiene para captar lo bello? ¿O de repente el objeto estético ya tiene un valor en sí mismo? O sea, la belleza no depende de mí, sino que depende del objeto. Y el objeto lo único que hace es brindarme esas cualidades, esas propiedades de belleza y yo solamente la capto. O sea, ¿de quién depende? De ahí que va a haber, por así decirlo, va a haber disputas estéticas, ¿no? Estas disputas, controversias, polémicas estéticas van a generar, ¿no? Por un lado, las posturas subjetivistas que creen que el sujeto es el que genera el valor en el valor estético en los objetos, en los entes de la realidad, y por otro lado va a estar los objetivistas, ¿no? Que creen que el objeto como tal ya tiene un valor estético intrínseco, e independientemente del sujeto. Bueno, eso es prácticamente lo, lo más importante y ahora vamos a ver algunas definiciones, ¿no? Cómo han ido definiendo lo bello, lo bello. Mira, te comento, una de las primeras definiciones más antiguas de belleza la vamos a encontrar en el filósofo Platón. Platón creía esto. Platón decía de que, mira, Platón es un objetivista. Primero partamos con esto. ¿Qué es un objetivista? Aquella persona que cree que lo bello existe independientemente de que yo lo piense. Partamos de esto. Platón creía de que la belleza, el concepto de lo bello, existe fuera de este mundo, fuera de este mundo. Además, la belleza tiene características esenciales. Es eterna, perfecta e inmutable. Ahora, pero tú me dirás, pero en este mundo yo veo cosas bellas y cosas feas.
¿Cómo es posible que la belleza sea perfecta, eterna e inmutable? Ahí Platón argumentaría de esta manera, te diría, la belleza una. En este mundo tú lo que ves son solamente manifestaciones, expresiones, rezagos de la belleza, pero no captas a la belleza en sí misma, tal y como es. La belleza en sí misma solamente puede ser captada por la razón y el intelecto, y además se encuentra en otro mundo más allá de este, que Platón lo denominaba el mundo de las ideas. Ahí se encontraba la justicia en sí y otros valores, como uno de ellos la belleza en sí, etc. Bueno, de ahí que la belleza Platón la entendía como una idea, es decir, una esencia que se encuentra en un mundo más allá de este, que se manifiesta en las cosas de este mundo y como que las alumbra, las alumbra. Así como el Sol alumbra la Tierra y los planetas que están a su alrededor, lo mismo, ¿no? Lo mismo, la idea de belleza en sí misma y por sí misma alumbra las cosas, pero ojo, las cosas tienen rezagos de bellezas, y no todas, por eso que no todas las cosas son bellas, sino que algunas nomás, porque algunas nomás logran captar la esencia, pedacitos de la esencia de la belleza. Ahora, Aristóteles. Para Aristóteles, bueno, la belleza, eh, la belleza va a depender más que todo de estos factores que vamos a ver aquí. Algo es bello, decía Aristóteles, cuando tiene estas características: armonía, simetría, medida y orden. Si las partes, es decir, si las partes, por ejemplo, de una escultura se corresponden con el todo, es decir, la escultura está bien formada, bien estructurada, mantiene una morfología adecuada, ya. Eso es bello. ¿Por qué? Porque mantiene una simetría adecuada, una proporción adecuada, una armonía adecuada. Por ejemplo, a ver, te comento algunos. ¿Qué significa armonía, simetría, medida, razón? De repente tal vez no entiendas estos conceptos, pero a ver, te comento uno. La simetría tiene que ver más que todo con el hecho de que si se pinta algo por la izquierda, también se tiene que pintar algo por la derecha. Mira, por ejemplo, el rostro en nosotros es simétrico, simétrico. Por acá del lado derecho tenemos un ojo y en la misma distancia, en la misma altura, del mismo tamaño, de la misma forma tenemos el otro ojo. Lo mismo. Si yo parto, hago un corte así. A este corte de aquí se le llama prácticamente corte longitudinal que separa el cuerpo en dos. Tenemos simetría. Pero te comento, por ejemplo, que hay otros animalitos que no tienen simetría. Tú los partes en dos y son asimétricos. Ya, eso es simetría. Orden, por ejemplo, armonía, medida. Ahora, te comento, vamos con Hegel. Hegel es un filósofo idealista. Y él decía algo bien interesante. La belleza, lo bello, es la expresión sensible y material de la idea absoluta. Te comento, ¿qué es esto, idea absoluta? Me estarás preguntando. Mira, Hegel, que tenía esta concepción de la realidad, te comento algo. Muchas de las definiciones de lo bello de los filósofos va a estar ligada a su concepción de la realidad, es decir, a su visión ontológica del mundo. Hegel creía esto, mira, de que había como una especie de idea absoluta que algunos lo entienden como una especie de Dios, de Dios. Hegel decía este Dios como que se enajena, pasa por un estado de enajenación y se convierte en lo que es la naturaleza, la naturaleza. La naturaleza se manifiesta como una especie de conciencia, se expresa como una especie de conciencia. Hegel es un filósofo muy abstracto. Toda esta elaboración que te estoy comentando lo aborda desde un punto de vista panlogista. ¿Qué es un panlogismo? El prefijo pan es todo. Logos es razón. Hegel creía de que la realidad se puede explicar desde el punto de vista netamente racional. No es necesario apelar a la experiencia. De ahí que Hegel es un filósofo panlogista. ¿Qué es Hegel en el fondo? Que esa idea absoluta como que se enajena, que deja de ser lo que es para transformarse en el mundo. Y en ese sentido, la belleza, expresión sensible y material. ¿Por qué? Porque un objeto bello, ¿cómo es? Sensible. ¿Por qué sensible? Porque se capta con los sentidos, se capta con los sentidos. Algo estético, algo bello, se capta con los sentidos. De ahí que es algo sensible y material. Pero es una expresión de la idea absoluta. En otras palabras, de manera sencilla vendría a ser una expresión de un diosito, de diosito. Así, de manera didáctica, ¿entienden? Ahora vamos con Kant. Kant decía esto, mira. La belleza es un sentimiento de placer desinteresado. En otras palabras, para Kant, la belleza está relacionada con el sentir. Ojo, ojo, ojo. El sentir, el sentir. ¿Qué es el sentir? Esa capacidad que tiene, o esa facultad del espíritu, como lo va a denominar Kant,
de que algo te pueda generar placer o displacer. Pero en el caso de lo bello, me genera un placer desinteresado. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, diría Kant cuando voy a contemplar un cuadro de arte o de repente cuando voy a contemplar un paisaje, o sea, yo no busco algo más allá de eso. O sea, yo no contemplo un paisaje para obtener, por ejemplo, dinero. Yo no contemplo un paisaje para obtener otra cosa más. O sea, yo lo contemplo por la pura satisfacción. O sea, es un placer desinteresado. No busco algo a cambio. No busco satisfacer algo a cambio. Eso es lo que decía Kant de la belleza. Ah, y un filósofo peruano. Hay un filósofo peruano que se llamó Augusto Salazar Bondi. Salazar Bondi tenía un concepto bien interesante de belleza. Salazar Bondi decía esto, mira, lo bello es aquello que se muestra como más completo, como más acabado. Eso es lo bello, lo que se impone como lo más acabado, lo más completo, lo más perfecto, eso es lo bello. A ver, te puedo poner un ejemplo ahí para que me entiendas. Eh, Tú de pequeño de repente habrás tenido juguetes, ¿no? De pequeño habrás tenido juguetes. De repente si eres varón habrás tenido tus juguetitos soldaditos. Si eres mujer habrás tenido de repente tal vez bueno, muñecas, ¿no? ¿Qué pasa cuando se le rompe un brazo, una pierna? Como que, no, ya no me gusta mucho, ya no me atrae mucho el juguete. Mejor un juguete más completo quiero, o sea, que tenga todas sus partes. Algo así pensaba Salazar Bondi. Salazar Bondi creía de que yo considero algo bello cuando lo veo como que más completo, más acabado, cuando está más realizado. Y ahí es que lo bello se impone como algo también más perfecto. Bueno, esto es una introducción a la estética. Ahora sí, vamos a ver directamente lo que vendría a ser el origen, la inauguración de la disciplina estética. Te comento algo, mira. La estética se inaugura con Kant. Kant, Immanuel Kant, un filósofo, que estos dos filósofos que vamos a ver solamente dos filósofos, Alexander Baumgarte y Immanuel Kant, ambos filósofos alemanes, estos filósofos alemanes. En el caso de Alexander Baumgarte va a ser un precursor muy importante de la estética, incluso algunos, ojo, no de manera oficial, pero algunos lo consideran padre de la estética Baumgarte, pero de manera oficial es Kant. Kant. Kant es el padre de la estética de manera oficial, pero por ahí algunos consideran a este señor como padre de la estética. Pero ahora te voy a explicar por qué no podría ser considerado padre de la estética y también te voy a explicar por qué es que algunos lo consideran como padre de la estética. Primero, te comento, la palabra estética, como dice aquí la nota, griega deriva de la palabra aiestesis. La palabra aiestesis, mira, fíjate esta palabra. El origen etimológico de la palabra griega estética es del griego aiestesis. ¿Y qué significa aiestesis? La palabra aiestesis se traduce de dos formas, como sensación o como percepción. Se traduce de esas dos formas. De ahí que, bueno, tiene un significado dicotómico, ¿no? Pero si te das cuenta, si yo te digo la palabra sensación, ¿a qué te suena? ¿A qué te suena? Sentidos, ¿verdad? Sentidos, mis sentidos, mis sentidos. De ahí que en alguna medida lo bello, como te dije antes, es captado con los sentidos, con los sentidos. De ahí que, bueno, si te das cuenta, si yo capto algo con los sentidos, ¿qué estoy haciendo? Si yo capto algo con los sentidos, ¿no estoy conociendo la realidad? Por ejemplo, ahorita estoy tocando el mouse. ¿Qué estoy haciendo? ¿No estoy conociendo la realidad al momento de tocar el mouse? Por ejemplo, ahorita imagínate que estuviera comiendo, no sé, un helado. ¿Qué estoy haciendo? No estoy captando la realidad del helado, degustando, es dulce, captándolo con mis sentidos, conociendo. De ahí que el arte era una forma de conocimiento. De repente, yo hoy en día cuando te digo arte, estética, o te relaciono estas cuestiones, tú lo relacionas más que todo, arte, qué bonito, palabra contemplativa, tiene algo que ver con lo contemplativo, con lo hermoso, ya. Esa es tu visión contemporánea, pero para el siglo XVIII, las cuestiones estéticas estaban relacionadas con el saber, con el conocimiento. Aparte también ten en cuenta que en el siglo XVIII también fue conocido como siglo de las luces o siglo de ilustración. En ese sentido, esta visión del siglo de las luces o siglo de la ilustración va a repercutir también en los intelectuales. Y los intelectuales creían de que, bueno, el arte también era una forma de conocimiento. Mira, la estética como disciplina autónoma y sistemática surge en el siglo XVIII, con los filósofos alemanes Baumgarten y Kant, como te mencioné. Por lo tanto, en el arte y la estética griega encontramos antecedentes y prefiguraciones de la estética moderna y occidental. Como te dije, ya en la antigüedad había habido reflexiones estéticas.
pero quienes van a inaugurar la disciplina como tal van a ser Baumgarten y Kant. De manera oficial, Kant es el padre de la estética filosófica. Ahora, en la antigüedad había habido muy buenas reflexiones estéticas, como ya te habrás dado cuenta. Platón ya había mencionado algunas de esas, Aristóteles también, con respecto a lo bello, ¿no? Por ejemplo, incluso antes de que aparezca la escritura, ya había reflexiones sobre la estética, sobre el arte, sobre la belleza, te comento. Y además ten en cuenta de que el arte también cumple una función social. Mira, no sé si recuerdas o has visto en la comunidad primitiva había lo que vendría a ser comunidad primitiva, te la vamos a buscar, la comunidad primitiva, las pinturas de los animales, pinturas rupestres, las pinturas rupestres, mira, las pinturas rupestres. ¿Ves estas pinturas de acá? ¿Ves estas pinturas de acá? Estas pinturas de acá, estas de acá. Mira, estas pinturas rupestres en la comunidad primitiva simbolizaban, simbolizaban, por así decirlo, en la comunidad primitiva, prácticamente estos pobladores, ¿qué es lo que hacían? Antes de ir a cazar animales, hacían una especie de pinturas en la pared y una especie de ritual mágico religioso. ¿Para qué? Para que cuando vayan a cazar, ellos tenían la creencia de que les va a ir mejor, van a cazar buenos animales, van a cazar animales sanos, con bastante carne, para que puedan sobrevivir y para que puedan traer buena carne para sus familias. Y en ese sentido, bueno, el arte, las pinturas en ese tiempo representaban una función social, es decir, que estaba ligado a la producción, estaba ligado al consumo de alimentos, o sea, estaba ligado prácticamente a la sobrevivencia, ¿no? De estos individuos. De ahí que siempre ha habido reflexiones estéticas, pero de manera sistemática se ha elaborado un sistema, conceptos como tal, recién ahora con Kant y Baumgarten. Mira, todas las definiciones de estética de Baumgarten, ¿por qué es que no se le puede considerar a Baumgarten? Vamos a ver, ¿por qué es que no se le puede considerar como el padre de la estética de manera oficial? Mira, todas las definiciones de estética de Baumgarten descansan en principio en una teoría racionalista del conocimiento. Fue el primero en usar la palabra estética en su obra de arte, en su obra Aiestesis o Aiestética, que define como teoría de las artes liberales o bellas artes. Ah, ya, mira, esto es bien interesante. Aquí está la definición de Baumgarten. ¿Qué es la estética para Baumgarten? Teoría de las artes liberales o bellas artes. Ojo, si tú lees la obra de la estética de Baumgarten, si tú lees esta obra, aquí le he puesto, aquí le he puesto. Esta es la obra, aquí está Baumgarten, esta es la foto de Baumgarten, esta es la foto de su obra. Si tú lees la obra de estética de Baumgarten, te vas a dar cuenta de que él tiene varias definiciones de estética, no tiene una sola. Primero la define como artes liberales, como teoría de las artes liberales. ¿Por qué? Porque tú te acordarás de que en la Edad Media se enseñaban las famosas artes liberales, el quadrivium y el trivium, ¿no? Ahí incluía la música, la lógica y otras cosas más. Y las bellas artes, o también la va a concebir con este concepto, como el concepto de bellas artes. Pero algo que te había dicho en antes es bien bonito, mira. Te había comentado en un principio de que para Baumgarten vivió en un siglo que se le conoció como el siglo de la Ilustración, siglo XVIII. En ese siglo XVIII se priorizaba mucho el intelecto, se resaltaba mucho la capacidad racional del ser humano. En ese sentido, el arte era una forma de conocimiento. Te dije de que tú hoy en día, de repente, cuando yo te hablo de arte, de estética, de paisajes, tú lo relacionas como, ay, qué bonito, lo bello, agradable, me da una sensación de placer ya. Pero en ese tiempo, siglo XVIII, no. Estaba relacionado como una forma de conocer la realidad del arte. Tiene que ver con el conocimiento. Y hay una disciplina filosófica que se encarga del estudio del conocimiento, que lo vimos el día de ayer, para los que pudieron entrar a la clase, que es la nociología. La nociología es la disciplina que se encarga del estudio del conocimiento, analiza sobre el conocimiento, cómo es que conocemos y podemos conocer, existe una verdad, etc. De ahí que, mira, la estética para Baumgarten, la va a denominar así, la va a denominar como nociología, o sea, como teoría del conocimiento inferior. ¿Por qué? Porque la verdad en el campo de la estética es relativa, no hay una verdad absoluta, segura, certera. Además, bueno, la claridad de ideas son brillantes y hay como una especie de esplendor. Pero además, Baumgarten, si te das cuenta,
No pone a la estética como algo elevado, como lo primero, sino sabes a qué va a poner como lo más elevado, como la forma de conocimiento primera en la jerarquía más alta, a la lógica, a la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica sí representa las cosas de maneras exactas, representa y está muy ligado a la razón. Y además te brinda verdades seguras, verdades certeras, verdades claras y distintas, como diría Descartes. Y además en la lógica hay una claridad conceptual. De ahí que a la estética, al catalogarla como nociología inferior, por ello es que no se le considera el padre de la estética, porque no le da la autonomía necesaria, no le da la independencia necesaria a la estética, sino que todavía como que la sigue manteniendo como algo inferior, no, como una especie de conocimiento bajo, disminuido y todo ello. Como no le da la autonomía suficiente, es por ello que no se le considera padre de la estética. Pero algo bien bonito que sí podemos hacer es esto, mira. Hay dos formas de conocer la realidad, por medio de la experiencia, sentidos, la sensibilidad, y por medio de la razón, la racionalidad, la razón. Por ejemplo, si yo te digo 2 más 2 son 4, necesitas de la experiencia para conocer ello, con la propia razón ya puedes hacer eso. Con la razón. De ahí que la razón te brinda saberes claros, distintos y verdaderos. La razón te brinda. Pero también hay un saber sensible, que es oscuro, confuso y falso. ¿Por qué te digo que el saber sensible es oscuro, confuso y falso? Porque los sentidos nos engañan muchas veces. Ejemplo, para que me entiendas. No, ¿qué pasaría si tú, por ejemplo, agarras y tú dices, estás pasando por un lugar y escuchas una música bien bonita? Tú dices, esa música yo la conozco. A ver, me voy a acercar un poco más para escucharla, para degustar de la música, para deleitarme con el sonido de la música. Y te acercas y no es la música que creías, es otro tipo de música. Y tú dices, pucha, pero yo pensé que era la otra música. Tus sentidos te engañaron, ¿verdad? Otro ejemplo para que me entiendas. ¿Qué pasa si tú estás caminando por la calle y tú dices, ves a alguien de espaldas? Yo conozco a esa persona, ese es mi amigo del colegio, es mi amigo de la universidad. Le tocas el hombro, voltea y no es la persona que creías. Y le dice, disculpe, se equivocado, no sé. O a quién busca, o quién es. O sea, tus sentidos te engañaron. Y tú como sujeto lógico, racional, ¿volverías a confiar en alguien o algo que te ha engañado? No. De ahí que el saber sensible es oscuro, confuso y falso. Y la estética se encuentra como que en un plano intermedio. ¿Me brinda claridad de lo que puedo captar? Sí, pero yo no puedo saber realmente si lo que capto es, por así decirlo, algo certero, ¿no? O sea, como que hay una especie de nebulosidad, de confusión. Y la estética no es ni verdadero ni falso. A todo esto que te estoy comentando se le conoce como teoría de las facultades intermedias. ¿Qué es la teoría de las facultades intermedias? De que la estética se considera un plano intermedio entre el saber sensible y entre el saber racional. Se encuentra como en el medio. Y podría ser como una especie de nexo también, de nexo, que une al saber sensible y al saber racional. En eso consiste la teoría de las facultades intermedias de Baumgarten. ¿Quién inauguró esto? Baumgarten. Si tú lees la obra estética de Baumgarten, ahí vas a poder encontrar eso que te estoy comentando. Él la define así. Ahora sí, una vez que ya entendiste, ya te expliqué, vamos a leer el concepto. Mira, con los conceptos Baumgarten se logra sistematizar la estética como disciplina especial, particular, singular, pero no le otorga autonomía y superioridad. Por lo tanto, no es el padre de la estética moderna. ¿Qué es lo que dice la teoría de las facultades intermedias? La estética es una facultad intermedia porque trabaja con representaciones claras pero confusas, es decir, no tan oscuras como las puramente sensibles, pero no tan distintas y conceptuales como las racionales. Es un conocimiento con verdad, relativo incluso, ni es ni verdadero ni falso, y el darse cuenta de su propia forma es claridad que él llama claridad brillante o espléndida, diferente de la claridad de la lógica. Ahora sí, eso es Baumgarten. Algo que debes de saber en Baumgarten, como te digo, lo más importante si algún momento te llegaran a preguntar o para un tema cotidiano de conversación, Baumgarten es, por así decirlo, el que le da una especie de semi-autonomía, ¿no? A la disciplina estética como una disciplina especial. La define como teoría de las artes liberales, como bellas artes, o como nociología inferior. Y también él es el fundador de esta teoría, la teoría de las facultades intermedias. Ahora sí, pasemos directamente a Kant para finalizar. En Kant sí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo porque Kant elabora su pensamiento en forma de sistema, en forma de sistema. Es decir, en otras palabras, Kant lo que va a hacer es elaborar su teoría estética, pero en base de diversos conceptos. Tú lees la crítica del juicio, es una obra gruesa, gruesa, bien extensa, es una obra gordita que
Si tú no tienes realmente conocimiento sobre Kant, te pierdes, ¿ah? Te pierdes. Ahora sí, vamos con Kant. Kant también es un pensador del siglo XVIII. Te comento, aquí está la obra, La crítica del juicio, esa es su obra clave, su obra cumbre. Ahora tú me dirás, ah, ya, entonces, ¿esa es la única obra que escribió Kant sobre estética? No, no y no. Kant tiene otras obras sobre estética. Esa es la más importante, con la que se inaugura la disciplina filosófica como tal. Pero te comento, hay otra obra que también es casi muy importante, como La crítica del juicio. Pero, bueno, se puede decir que es la segunda obra más importante estética de Kant, después de La crítica del juicio. Se llama así, sobre el concepto de lo bello y lo sublime. Sobre el concepto de lo bello y lo sublime. La puedes buscar, está en PDF. Esa es otra obra que te comento de Kant. Ahora, vamos, ¿quién fue Kant? Padre de la estética moderna, ya te lo dije. Porque él sí le va a otorgar autonomía e independencia y superioridad a la estética, donde aplica el método criticista al conocimiento del mundo de la belleza. Ah, ya. Ya mira, ahora sí, te voy a explicar qué es esto de criticismo y demás. Lo que pasa es que, como te dije en un inicio, cuando tú quieras entender los conceptos de belleza de un filósofo, lo que él considera como arte, o lo que él considera como estética, algo que tienes que entender primero es su concepción de la realidad. Kant, esta obra, La crítica del juicio, está ligada a otras obras que él había escrito anteriormente. Esta obra, El juicio, fue publicada en el año 1790, pero en el año 1788 y 1780 había publicado otras obras. En 1788 había publicado la obra llamada Crítica de la razón práctica, y 8 años antes había publicado la obra Crítica de la razón pura. En la Crítica de la razón pura, que es su obra cumbre en Kant, que toda persona o intelectual que se mete al campo de las letras o las humanidades en algún momento se ha topado con la Crítica de la razón pura, así sea de manera general o ya los que de repente estudian filosofía de manera más profunda. La crítica a la razón pura es una obra que aborda mucho el conocimiento, cómo es que conocemos la realidad. La crítica a la razón práctica tiene que ver más que todo con el campo de la ética. Kant inaugura una teoría formalista del deber en esta obra, Crítica a la razón práctica. Y, pero estas concepciones de la nociología que inaugura en Crítica de la razón pura, estas concepciones de la ética que inaugura en Crítica de la razón práctica van a estar conectados a su estética, conectados a su estética, a su crítica del juicio. Kant es el fundador de una corriente llamada el criticismo. ¿Qué es el criticismo? Mira, para que me entiendas qué es esto del criticismo estético. Kant creía de que no debemos darle prioridad ni a la razón ni a los sentidos, sino a ambos, a ambos. De manera sencilla, eso es criticismo. ¿Qué es criticismo? Unir la razón más los sentidos. No hay que darle prioridad al uno ni al otro. Por eso te escribo una obra, te dije, llamada Crítica a la razón pura. Critica a los racionalistas que creen que con la razón pueden conocer toda la realidad. No, sino que la razón y los sentidos son necesarios. Ese es un criticista. Ayer en la clase de nociología comentamos un poco más lo que Kant inaugura con esa postura criticista, pero como esta es una clase de estética, solamente tenga en cuenta esos datos. ¿Qué es el criticismo? No darle mucha prioridad ni a la razón ni a los sentidos, sino que ambas sirven, ambas son valiosas para comprender, conocer la realidad. De ahí que su concepción de criticista va a estar ligada a su visión estética. Y se pregunta algo bien interesante, es una pregunta que, por la cual Kant la va a resolver en este libro llamado Crítica del Juicio, pero esta pregunta es, por así decirlo, una de las más importantes del libro. Mira, se pregunta cómo son posibles los juicios estéticos subjetivos y al mismo tiempo aspirar a la universalidad. Mira, ¿es posible realmente que la estética sea considerada una ciencia? ¿Es posible ello? Dice Kant, en otras palabras. Y para Kant, sí, sí es posible ello. Pero tú dirás, ¿cómo es posible si muchos de los juicios estéticos que yo emito no tienen un peso, un valor universal? Para ello Kant va a comenzar por este dilema, va a comenzar por este dilema. Es lo mismo decir esto es bello y decir esto me es agradable, o la palabra agradable también la puedes cambiar por esto me gusta. ¿Es lo mismo decir esto es bello que esto es agradable o esto me gusta? No, no es lo mismo. Cuando yo digo esto me gusta, si te das cuenta, tiene como que una carga más subjetiva, como que una carga más individual. Esto me gusta, esto me es agradable, pero ¿para quién? Para mí, para el sujeto, para el sujeto. Pero cuando yo digo esto es bello,
como que si te das cuenta tiene una carga más objetiva, como que esto es bello, ya no es para mí, sino como para todos, como que una carga más universal. En ese sentido, Kant diría de que comencemos por ello para entender a la estética como una disciplina científica, ¿no? Como un saber científico. Pero un saber científico, ojo, lo que pasa es que tú hoy en día de repente ciencia, tú lo entiendes de una manera, en el siglo XVIII entendían ciencia de otra manera, pero eso te lo voy a explicar después, pero mira. Para ello, el concepto de ciencia ha ido variando a lo largo de la historia, pero Kant inaugura la estética de esta manera, distinguiendo entre lo bello y lo agradable. Lo agradable puedes entenderlo también como aquello que me gusta. Lo que es agradable tiene una carga más subjetiva, es más relativo, también es más empírico. ¿Por qué? Porque se capta con la experiencia. Ah, algo bien interesante, mira. Cuando yo digo esto me gusta, también en alguna medida estoy diciendo esto me interesa a mí. Está basada en las sensaciones, es necesario. Ah, hay algo más, algo bien interesante, mira, que hace Kant. Kant decía esto, los animales también, en los animalitos podemos hablar del gusto, tu perrito, tu gatito, podemos hablar del gusto. Por ejemplo, todo tu perrito le compra su rico can, le compra su comida y va, feliz, come. Pero a ver, dale, no sé, dale de comer ácido, dale de comer ayudín, va, lo huele, ni lo prueba, pa, como que el perrito sabe distinguir entre lo que le gusta, lo que le es agradable y lo que no le es agradable a sus sentidos. De ahí que Kant decía de que lo agradable y el gusto también está en los animales. Mira, también está en los animales. Ahora, en cambio, lo bello, solo se ve en humanos. Solo se ve en humanos. Y como se ve en animales, bueno, no se construye en sociedad, sino que se da en la barbarie, en la naturaleza. En cambio, el concepto de belleza sí se construye en sociedad. Eso te lo voy a explicar un poquito más a fondo después. Pero así es como Kant comienza a sistematizar su esto. ¿Te acuerdas que te había comentado en antes de que Kant tiene una postura criticista? Que era el criticismo no darle prioridad ni a la razón ni a los sentidos, sino que unirlos, relacionarlos. Ambos tienen prioridad. En ese sentido, Kant va a decir de que, mira, Kant va a hablar de que tanto la razón como los sentidos, como la sensibilidad, son facultades con las que yo conozco la realidad. Pero Kant también habla de otras facultades, como la facultad de la imaginación, como la facultad del entendimiento, etc. ¿Dónde habla esto? En su libro Crítica de la Razón Pura. Por eso te digo, Kant, el concepto de estética de Kant va a estar muy ligado a sus otros libros. Por ello, para introducirte a Kant tienes que conocer un poquito también su crítica de la razón pura y su crítica de la razón práctica. ¿Por qué? Porque en el fondo, si no, no vas a poder entender la teoría de la estética. Pero yo te lo estoy haciendo de manera didáctica y general para que puedas tener una introducción. Ahora, Kant va a decir de que el hombre tiene facultades con las cuales conoce la realidad, la razón, los sentidos, la imaginación, el entendimiento, etc. Ahora, Kant propone una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Una unión entre facultades. De ahí que esa síntesis de facultades, esa armonía entre las facultades, esa armonía, colaboración entre las facultades, para ser más preciso, entre dos facultades, el entendimiento y la imaginación. Cuando el entendimiento y la imaginación se unen de manera libre, ojo, esto no es que tú estás obligando, ¿sabes qué? Únete imaginación, únete entendimiento, no, sino que se unen de manera libre, estas facultades, ahí es cuando experimentamos algo como bello, decía. Cuando decimos que algo es bello, estas dos facultades trabajan en conjunto, de manera libre, sin que una domine sobre la otra. De ahí que esta relación es placentera y es precisamente lo que caracteriza el juicio estético puro. No se basa en deseos e intereses ni conceptos fijos. Ah, ¿a qué me refiero con esto? Mira, de conceptos fijos. Más adelantito lo vamos a ver, pero ya te lo voy adelantando. Kant decía de que, por ejemplo, para captar la belleza en algo, para captar la belleza, tú no necesitas saber mucho. Por ejemplo, tú no necesitas conocer mucho sobre la teoría del arte, sobre la historia del arte, etcétera, para captar lo bello. ¿Por qué? Porque la belleza es lo conocido sin conceptos, decía Kant, sin conceptos. Para Kant, el ser humano puede captar la belleza, cualquiera, sabio o ignorante, pueden captar la belleza. Claro que de repente tal vez uno vaya a tener un mayor concepto sobre belleza,
pero en el fondo ambos la captan tal y como es. De ahí que la síntesis de facultades no produce conocimiento, sino una forma de juicio que aspira a la universalidad, aunque es subjetiva. Para Kant, la belleza, como te dije en un principio, va a aspirar a lo universal, a la objetividad, a lo totalizador. Esto es lo más importante, por así decirlo, esta es la carnecita, la carnecita, la carnecita. Mira, de todo lo que te voy a hablar de Kant, ya para ir finalizando, esto es lo más importante. Los principios estéticos kantianos. Los principios estéticos kantianos. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque Kant va a hablar de 3 principios estéticos para fundamentar su visión y comprensión del mundo con respecto a esta disciplina filosófica. Kant decía primero, lo bello es el objeto de un placer desinteresado. Como te dije, cuando tú vas a contemplar algo bello, cuando tú vas a apreciar algo bello, no buscas algo a cambio, no buscas algo a cambio, sino que lo haces de manera desinteresada, de manera pura. O sea, no hay deseo, no hay apetito, no hay satisfacción de algo, sino que simplemente de manera totalmente desinteresada. Como te mencioné antes, lo bello es lo conocido sin conceptos. Tú no necesitas tener chata, que haber estudiado arte, de haber hecho tu maestría, doctorado en arte. No, no, no. Para captar lo bello, según Kant, basta con que seas un ser humano consciente, nada más. Y que tú, por el juego libre de facultades de entendimiento e imaginación, captas la belleza. Algo nos parece bello, pero no sabemos el por qué. O sea, como que algo nos parece bello, pero no tenemos que tener un entendimiento claro de la belleza. Simplemente se deduce que lo bello es aquello que sin concepto, o sea, sin concepto, sin entendimiento, sin por así decirlo, sin saber mucho sobre ello, como que te atrapa universalmente. Como que la belleza es algo que te atrae, como una especie de imán. No sabemos el por qué, pero bueno. Y la belleza es finalidad sin fin. En otras palabras, que en la belleza no hay un propósito. O sea, tú no buscas algo en la belleza. La belleza es finalidad sin fin. Ahora, te comento algunas frases kantianas, ¿no? A ver, vamos a interpretar alguna de estas frases. A ver, como no hay mucho tiempo, vamos a interpretar una. A ver, esta. Acá decía esto, hay entes agradables pero no bellos y hay entes desagradables pero bellos. ¿Qué quiere decir esa frase? Te pongo un ejemplo. ¿Alguna vez has conocido una persona físicamente fea, físicamente muy fea, pero tú has tratado con esa persona que es físicamente fea y te das cuenta que tenía un lenguaje bien agradable, tenía un trato cordial, tenía buenos modales, era muy respetuosa y te terminaste en alguna medida como que, wow, impresionando y te sentiste a gusto, cómodo con esa persona? Pero alguna vez has tratado a una persona físicamente bella, pucha, guapo todo, pero es una persona desagradable, te trataba mal, se creía la gran cosa, te despreciaba y todo ello. Ya, ahí está, eso quiere decir la frase. Hay entes agradables, pero no bellos. O sea, pueden existir personas físicamente bellas, pero desagradables. Pero pueden existir personas físicamente feas, pero agradables. Otra frasecita de Kant, lo que no sirve para nada, lo no útil produce placer. Kant decía de que el arte, bueno, no tiene una cuestión de utilidad, es decir, no tiene una cuestión pragmática, pero sin embargo produce una especie de placer. ¿Qué tipo de placer? Desinteresado. Otro concepto, leo otra frasecita más allá para terminar. El artista no consiste en representar una cosa bella, sino la bella representación de la cosa. Ahora sí, pasemos con esto ya que es lo último ya, y las notas. Vamos a hablar un poco sobre lo sublime. Kant te dije que tiene una obra, justo aquí está, mira, aquí está la obra, te la puse, te la puse. Hoy día justo que realicé la PPT te la puse. Esta es la obra cumbre, la segunda obra cumbre de Kant, Lo bello y lo sublime. En algunas ediciones lo vas a encontrar sobre el concepto de lo bello y lo sublime, como que el título un poquito más largo, pero se mantiene esa parte, lo bello y lo sublime. Lo bello ya te dije que es para Kant, ya te comenté que es lo bello para Kant, es un sentimiento, sentimiento de placer desinteresado. Que además lo bello tiene que ver con la universalidad, con la objetividad, etc. Pero ahora, ¿qué es lo sublime? Mira, Kant decía de que, mira, si la belleza se produce como una especie de sentimiento, te dije. Antes de repente un paisaje o algo, pero lo sublime, dice Kant, es aquello que es absolutamente grande.
Pero el concepto preciso, si tú quieres un concepto preciso, exacto, de cómo definía lo sublime Kant, decía algo así, es aquello en lo que en comparación todo es pequeño, en lo que en comparación todo es pequeño. De ahí que las características de lo sublime es esto, es infinito, infinito, es ilimitado y es amorfo, no tiene forma. Representa la desmesura, la enormidad, la normalidad, lo desproporcionado. Un ejemplo para que me entiendas de lo sublime. Cuando contemplas el cielo, el firmamento, ¿tú crees que el cielo tiene forma? No, totalmente amorfo y es infinito, parece que no tuviera fin, parece que las estrellas que estuvieras contemplando, uff, fueran ilimitadas y de repente tal vez lo son ilimitadas, son infinitas, ya que el hombre no ha podido conocer todo el espacio o el universo, ¿no? Eso es algo sublime, el cielo estrellado. Ah, hay dos tipos de sublimidad, dirían Kant, lo sublime matemático y lo sublime dinámico. Lo sublime matemático vendría a ser el cielo estrellado, te estoy dando el ejemplo. Y lo sublime dinámico, el mar, por ejemplo. ¿Por qué el mar? Porque cuando tú contemplas el mar, es enorme también. No sabes dónde comienza, pero no sabes dónde acaba. Aparte, hoy en día tampoco se han podido descubrir todavía las profundidades del mar. ¿Qué es lo que habrá? ¿Qué misterios habrá? O sea, es algo, wow, extenso. Se nos presenta prácticamente ante nosotros como una cosa infinita, amorfa, enorme. Eso es lo sublime para Kant. Ahora, nota uno. Ah, ya mira, eso es bien bonito. Kant hablaba de esto. Kant decía de que dentro del proceso artístico, hay dos cosas, la materialidad y la intención. Hay dos cositas, la materialidad por un lado y la intención. En otras palabras, ¿qué es la materialidad? La materialidad es de qué está hecho la obra. Por ejemplo, mira, este libro es la materialidad. ¿De qué está hecho? Está hecho de páginas, está hecho, bueno, de las páginas que han sido sacadas del tronco de un árbol, ¿no? Las hojas, ¿no? Bueno, la materialidad vendría a ser de los componentes físicos que está hecho la obra de arte. ¿Y qué es la intención? La intención vendría a ser la subjetividad, lo que el artista va a poner en la obra de arte, lo que el artista va a depositar en la obra de arte. De ahí que Kant definía así como está. La materialidad también en algunos textos lo vas a poder encontrar como forma. ¿Qué es la materialidad? Son los medios físicos del que está hecho la obra de arte. Ejemplo, la luz que se utilizaba en la obra de arte, el color, la forma, la pintura, la textura, etc. Por ejemplo, ¿por qué se utilizó determinados colores y por qué otros no? ¿Por qué se le dio esa forma a la obra de arte y por qué no otra forma, etcétera? Ahora, la intención o forma, ¿qué es? Bueno, la intención. Aquí he puesto forma, me he equivocado, me he equivocado. La intención, ¿qué es? La intención. La intención prácticamente es aquello que el artista ha puesto o depositado. En otras palabras, su subjetividad, su mundo interior, su mundo interno. Eso es la intención. La intención es el mundo interno del artista que quiere transmitir. Por ello está organizado con orden, estructura, que da sentido y es el que representa y es independiente de la materia. Algo interesante de la intención es que no depende de la materialidad. La intención del artista no depende, la subjetividad, lo que va a poner, lo que va a depositar el artista en la obra de arte, no depende de la materialidad, pero la materialidad, la obra de arte, sí depende de aquello que el artista ha puesto. Así que la relación es inversamente proporcional. Bueno, un ejemplo de la intención, la posición, el orden, la estructura espacial, etc. Algo último para finalizar, y aquí se acaba la clase, para pasar a las preguntas o interrogantes. Comentarles esto, mira, Kant, si tú te habrás dado cuenta, como te dije de un principio, tenía la concepción de que la belleza es algo universal, o sea, es algo que puede ser captado por todos los seres humanos. Y además algo bien interesante es que Kant decía de que la belleza se da en sociedad, a diferencia de lo agradable o el gusto que se da en los animalitos. La belleza, como puede darse en sociedad, si te das cuenta, como que ese sentimiento de lo bello, esa facultad que te proporciona el espíritu de belleza, como que es compartida por varias personas. De ahí que Kant creía de que como varias personas, varios individuos, en realidad que todos los individuos pueden compartir ese sentimiento de belleza, podríamos armar una especie de comunidad en la que todas compartan ese mismo sentimiento de manera similar, semejante, equivalente de lo bello y formar una comunidad estética.
De ahí que si te das cuenta, hablar de comunidad y es hablar de tema político, una comunidad, algo. De ahí que Kant quería trasladar la estética al plano político. Pero bueno, esa ya es otra historia. Para Kant, el sentimiento de lo bello es compartido con los demás y ello puede permitir crear un sentimiento de comprensión mutua con los demás. Comprensión, puedes entender al otro con mayor claridad y así poder crear una comunidad. Es decir, que el sentimiento de lo bello, aunque es subjetivo, de alguna medida aspira a ser compartido, aspira a la universalidad. Esto crea una base común de comprensión entre las personas y puede ayudar a formar una comunidad estética. Eso es Kant. Listo. Eso vendría a ser la clase del día de hoy. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, interrogante? Hay algo más último para decirles. Mire, yo no les recomendaría, si es que les interesa esta disciplina filosófica, irse de frente a los textos. Como te digo, no te vas a ir de frente a leer la crítica del juicio, no te vas a ir de frente a leer la obra de estética de Baumgarten, no te vas a ir a leer lecciones sobre filosofía de la estética de Hegel, ¿no? Sus machos, esos libros, no, no. Vas a volar, literal, vas a volar. Lo que yo te recomendaría es utilizar un manual de estética. Mira, yo cuando estudié por primera vez esta disciplina, cuando todavía no tenía conocimiento de estética, un manual que me ayudó mucho es este. Este libro, no sé si lo pueden apreciar acá, se llama así, Introducción a la Estética, Introducción a la Estética. Bueno, en realidad me lo regaló una compañera, ¿no? Pero el manual lo vendió un profesor. Pero yo te recomiendo que si puedes, de repente tal vez no sé si estará en PDF, pero sí que puedes conseguirlo. Si no, lo puedes conseguir, bueno, en cualquier librería. Pero es del editorial, así, del editorial Heraldos Editores se llama. Este es un manual que te puede ayudar mucho a comprender una visión general de lo que es estética. Aparte, el manual también tiene lo que vendría a ser movimientos artísticos, ¿no? Movimientos artísticos. Yo no lo tengo en PDF, pero no sé si estará la verdad, porque lo tengo en físico ya. Pero si puedes, búscalo, si es que te interesa conocer más sobre esta disciplina. Pero este manualito de introducción a la estética te puede ayudar bastante, bastante a tener una visión general y a tener una comprensión general de cómo es que todos los filósofos a lo largo de la historia han ido comprendiendo, han ido entendiendo su visión de la estética. Y también el manual también analiza lo que son los movimientos artísticos y literarios que están relacionados con el arte, ya que la literatura también es una forma de arte, los movimientos artísticos a lo largo de la historia. Eso sería todo de mi parte. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna interrogante? Pueden levantar la mano, normal.